Bueno, tenemos al aire al doctor Nicolás Vilanova, sociólogo, investigador y especialista en estadística social e integrante de Vía Socialista. Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días. Marcelo Velotti, Ezequiel Yesumaría, Mariano Estefanel, los saludan de FM Libertad Neuquén. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. Buen día, doctor. Bueno, buen día. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa, como es la pobreza. Una pobreza que, como yo decía al principio del programa, ha atravesado a todos los gobiernos. Vamos a poner la democracia, de la vuelta de la democracia hasta acá. No, meta la dictadura también, porque ahí también... Bueno, quiere meter la dictadura, sí, quiere meter al gobierno peronista del 73, lo ponemos, no hay problema. Pero nadie ha podido erradicarla. Yo no sé si es un problema estructural, si es que no hay forma de erradicarla, si no hay voluntad de erradicarla, pero la palabra autorizada es usted. Sí, efectivamente, cuando uno ve la evolución de la pobreza, al menos con las mediciones oficiales, ¿no? Porque hay un conjunto de criterios que son muy discutibles, pero lo que observa es que no baja, en promedio no baja el 30-32% a nivel general. Y lo que uno va observando es que gobierno a gobierno van pasando los gobiernos de diferentes colores políticos y la pobreza no se resuelve, al contrario, se agrava. La última etapa, digamos, de gobiernos, digamos, burgueses o con intereses defensores de la burguesía, la tenemos con el gobierno sobre todo kirchnerista, que uno decía, bueno, después del 2001 pareciera que la pobreza se reducía a niveles nunca antes vistos, y sin embargo esos niveles llegaron no más del 26-27%. Que fue en el año 2007-2008. Ya cuando se interviene el INDEC, y con toda la manipulación que hubo de la inflación y demás, los datos que mostraron después eran completamente mentirosos. Es decir, esos datos estaban completamente manipulados. Y ya ni hablemos en el 2013, cuando directamente dejaron de publicar las mediciones de pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto, digamos, más bajo de pobreza, en el momento de mayor recuperación económica, por supuesto relativa, ¿no? Post-2001, la pobreza supera el 25-26% de la población. Entonces, ¿qué es lo que uno observa si miramos, digamos, la historia? Es que después de cada estallido, 82, 89, 2001, puede que haya cierta recuperación en la economía, pero donde los niveles o los indicadores sociales no alcanzan a revertir las tendencias previas. Es decir, cada vez estamos un poquito peor. Cuando uno observa la pobreza o analiza la situación de pobreza, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. El salario, las condiciones de vida en general, el empleo, ¿no? Y por supuesto que el avance de la pobreza o el avance de los niveles de pobreza tiene una relación directa con la caída tendencial del salario, que insisto otra vez, hay momentos de recuperación, pero que nunca logran, digamos, revertir las tendencias previas, es decir, se van consolidando, digamos, techos salariales, y donde el piso no termina de caer nunca, es decir, no termina de bajar. Y sobre todo en los momentos de crisis como el 89, 2001, la devaluación del 2014, la actualidad post-pandemia, ¿qué estamos observando? Y que los niveles salariales caen, que la capacidad adquisitiva cae, que la pobreza se incrementa y que eso también tiene una relación directa con el empleo. Las últimas mediciones, por ejemplo, del empleo en negro, oficiales, ¿no? Indican 5.600.000 personas que no tienen ningún tipo de aporte social, cobertura médica, etcétera, etcétera. Esa población es gigantesca porque representa el 40% de los asalariados y tiene consecuencias notables sobre los indicadores de pobreza. Hoy algunos políticos dicen, bueno, resulta que por primera vez en un gobierno peronista ahora encontramos trabajadores ocupados por debajo de la línea de pobreza. Bueno, no es la primera vez, esto ocurre hace muchos años, donde incluso obreros asalariados que están en la economía registrada, sus salarios no alcanzan a
digamos, los niveles de lo que es la canasta de pobreza, razón por la cual nos encontramos con obreros ocupados registrados por debajo de la línea de pobreza. Sí, eso es raro, Nicolás, ¿no? Porque la realidad es que la desocupación está en algo promediando los 7 puntos, pero tenemos 40% de pobreza. Cuando, digamos, tenés... Pero no es raro, es el producto. Sí. Eso pasa cuando tu moneda no vale y se devalúa el peso, entonces, o sea, estás en blanco, estás registrado, tenés un sueldo, pero no alcanza por la inflación. Sin duda, ese elemento aparece cuando la inflación no para de crecer, los salarios se ven fuertemente devaluados y no alcanza para cubrir, digamos, las necesidades más elementales. Ahora, retengo este planteo que hacen ustedes del desempleo, porque también es cierto que las cifras oficiales del desempleo muestran un 7-8%, cuando en realidad el desempleo es mucho más elevado. Lo que ocurre es que las estadísticas oficiales nos muestran solo una parte del desempleo. Para el INDEC, un desocupado es aquella persona que no tiene trabajo, pero que lo busca activamente. Ahora bien, para esas personas que se cansaron de buscar trabajo y no lo buscan más porque tiraron currículum por todos lados, en un mercado laboral que no crece, desde el 2011 a esta parte no se crea empleo privado sustantivo en el sector registrado. El resto del mercado de trabajo tiende a expulsar población o no absorberla, razón por la cual hay una masa de la población que busca trabajo, que no lo encuentra y que se cansa de buscarlo porque, bueno, ya no tienes plata suficiente para el transporte. Recordemos que cada vez que uno va a buscar trabajo tiene que hacer colas, ir a un lugar, entregar currículum, etcétera, etcétera, y todo eso tiene un costo. Toda esa población desalentada o desahuciada, que ya se cansó de buscar trabajo, no busca más, no es considerada desocupada por el INDEC. Nicolás, y en esa estadística, ¿están incluidos...? Es un dato, discúlpame, maestro, sí. O es un dato, sí. Bueno... no, pero yo le quería hacer esta pregunta. Cambia el número. Sí. En esos datos estadísticos de la gente que tiene trabajo, ¿están incluidos los planes sociales o los planes sociales están excluidos de esa medición? Otra contradicción más de las mediciones oficiales, que no solo son del INDEC, sino que son, digámoslo así para que se entienda, de todos los INDEC del mundo en general. Pero esa figura del ocupado, entre comillas, porque en realidad es un desocupado encubierto, es decir, la persona beneficiaria de un plan de empleo, también es considerada ocupada por el INDEC. Entonces, si uno los incluye como ocupados, la tasa de desocupación te baja. Pero si vos lo incluís como un desocupado encubierto, es una persona que realiza una labor subsidiada por el Estado directamente, que de otra manera estaría desocupada, o abiertamente desocupada, entonces las cifras son otras. Las cifras no son del 7-8%. Claro, tenés cuántos planes sociales hay. Sí, de hecho, bueno, igual lo importante, digamos, es más allá de los números puntuales, entender el concepto, ¿no? Y está claro que siempre las mediciones, para decirlo de manera coloquial, están pinchadas, como decía el doctor, digamos, no solo acá, sino en en cualquier gobierno del mundo, siempre este tipo de estadísticas están tocadas, digamos. Claro, cuando vos tenés un país como la Argentina, que tiene 1.300.000 beneficiarios solo de potenciar trabajo, sin contar, por ejemplo, otros programas de empleo, en algunos casos provinciales o municipales, entonces tenemos que pensar que ese número de desocupación es mucho más elevado. Por ejemplo, nosotros hicimos esa cuenta para la Argentina, y el resultado ¿cuál es? Más del 30% de la población está desocupada, pero no de la población total, sino de la población económicamente activa. Porque trabajan, por ejemplo, hay una fracción muy grande de jóvenes que trabajan menos de 12 horas por semana. Esa población no puede ser considerada ocupada. Esa población hace changas muy de vez en cuando. Su empleo es muy regular. Cuando uno va sumando todas estas capas, el número no es un poquito más elevado que la cifra oficial del desempleo. Triplica o cuadriplica esas cifras. Nosotros hemos elaborado, por ejemplo, estos indicadores para el año de la pandemia, y los niveles de desempleo más realistas en pandemia son equivalentes al 2001. Esto significa que en pleno 2020, acá nos pasó un 2001, y entre comillas digo esto, no nos dimos cuenta. Sí, eso le iba a preguntar, si los números más o menos se asemejaban
a los que tuvimos en 2001, en aquella crisis. ¿Sabes? Yo tengo acá unos gráficos de la medición de la pobreza. Sí. La tasa de pobreza más baja de los últimos 25 años fue con el gobierno de Carlos Menem en el 94, había un 16%. Kirchner en el 2006, en plena expansión del gobierno, tenía 27% de pobreza, había bajado la pobreza, y ahí se apagaron los datos. Y cuando Macri asume el gobierno, se supone que asume con un 30,5% de pobreza. Pasa que, bueno, durante esos años no hubo mediciones, no hubo estadísticas tampoco. Efectivamente, y cuando uno se vale de las estadísticas alternativas, encuentra que nunca bajó de ese 26%, y al contrario, fue incrementándose hasta llegar al 30% cuando asume el macrismo. Doctor, ahora, sí. Hay otro elemento interesante, ya que hablamos de las mediciones, que puede sonar un poco técnico y medio engorroso, pero vale la pena decirlo. Esa misma medición, así como hay problemas para medir el desempleo, o sea que hay nociones muy cuestionables acerca de qué es el desempleo y demás, cuando hablamos de la pobreza ocurre lo mismo. La medición de pobreza tira para abajo los niveles de pobreza, sencillamente porque la canasta con la cual se mide la pobreza es una canasta de consumo de una población que ya es pobre. Es decir, cuando se toma como criterio qué es lo que consume la población para construir esa canasta de pobreza, se toma a la población más pobre del país. Sí, yo le quería preguntar, doctor, para salir un poco de estos números, porque a veces hablamos más de números y yo le decía acá a los compañeros, o sea, cuando hablamos de pobreza estamos hablando de personas, ¿no? Más allá de los números y de las cifras. Pero acá me llega un mensaje de un oyente que dice que cómo juegan también, o que pide que usted explique cómo juegan los condicionamientos del fondo en la política económica del país, bueno, respecto a precios, salarios y todo lo que usted venía mencionando, digamos, ¿cuál es el vínculo o cuál es la injerencia del fondo en todos estos temas? El problema no es el fondo. El problema no. Nosotros venimos caracterizando hace varios años, el problema no es el fondo, el problema es el capitalismo argentino. Lo que hay que preguntarse es por qué el capitalismo argentino requiere de esa ayuda del fondo. Porque cuando uno pide un préstamo, si después produce algo que tiene valor y lo vende, puede pagar eso. El asunto es que la Argentina se ve endeudada desde hace décadas como un mecanismo de compensación de su atraso relativo en relación a los competidores mundiales. Dicho de otra manera para tratar de entender esto, el capitalismo argentino es un capitalismo desarrollado, sí, pero es un capitalismo chico, que no logra trascender las barreras del mercado interno. Y cuando un país como la Argentina, con un capitalismo chico, no logra trascender esas barreras del mercado interno, requiere de una protección gigantesca, de elementos protectores gigantescos, para no perder con la competencia del resto del mundo. Y esas competencias, ¿cómo las consigue la burguesía argentina? Nosotros la hemos caracterizado, para que se entienda, como una burguesía choriplanera. ¿Por qué es una burguesía choriplanera? Porque la burguesía requiere que el Estado argentino le pague sistemáticamente subsidios de todo tipo, porque de otra manera no puede subsistir. Entonces, cuando la Argentina se empieza a agotar este ciclo, por ejemplo, de la soja, que ya empieza a mostrar sus límites en el 2007, 2008, con la crisis del campo, pero que es expresión de esto, pero la Argentina tiene que volver a endeudarse. Entonces, históricamente la Argentina, cuando el agro deja de ser un mecanismo de recursos para la economía, digamos, no agraria argentina, la burguesía se ve en la necesidad de apelar a otros mecanismos. ¿Y cuáles han sido esos mecanismos históricamente? El endeudamiento, el financiamiento externo y el ataque sistemático a las condiciones de trabajo de la clase obrera. De allí que deuda y caída salarial van de la mano, porque son mecanismos de compensación para la burguesía mercado internista argentina. Bueno, pero entonces sí hay injerencia del fondo, doctor. Pero desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista de que la Argentina es un capitalismo que no logra trascender esa frontera del mercado interno, y por lo tanto
para subsistir, se ve en la necesidad de atacar sistemáticamente a la clase obrera. Pero no hay una relación directa entre fondo, viene el fondo y entonces bajan los salarios. Doctor, le hago una consulta. Cuando usted habla de burguesía no agraria, ¿a qué se refiere? A toda la burguesía industrial argentina, que no es la burguesía que acumula capital en el campo. Bien, y los feudos... Haga el carraspe Donito, querido, tosa. Bueno, Esto andamos, es radio en vivo. acá por el sur andamos medio resfriado. Está resfriado el compañero, doctor. ¿Y los feudos provinciales, qué papel juegan en la economía esta? Bueno, a ver, cada provincia también tiene su realidad y demás, sus particularidades, pero generalmente cuando se habla de los feudos y demás se ve esa burguesía agraria, que en realidad no es un feudo, ¿no? Es la burguesía, digamos, que logra, por ejemplo, competir, es el sector más dinámico de la economía argentina. Los que exportan soja, hoy son los sojeros, antes eran los productores de grano, pero digo, esa fracción es una fracción de la burguesía que acumula en el agro y que es el sector hoy por hoy más dinámico de la economía. Por eso cuando hay sequías hay una crisis enorme y no se sabe de dónde sacar dólares como en la actualidad. Sí. Ahora bien, la economía argentina no puede depender estrictamente de ese sector, porque ese sector, si bien es el más dinámico, puertas adentro, puertas afuera, el valor que produce es muy chico en relación al resto de los productores del mundo. Cuando compite soja versus computadoras o microchips o celulares, bueno, en términos de producción de valor, la Argentina tiene una escala de acumulación más baja que el resto de sus competidores. Nicolás, la pregunta es, ¿y a quién le sirve la pobreza? ¿A quién le sirven los pobres? Tener estos niveles tan altos de pobreza, a los gobiernos, ¿les sirve a los ricos? Porque sinceramente yo, desde mi perspectiva, no logro entender a quién le sirve semejante números de pobreza. No, es que uno podría decir que a nadie le sirve, pensando en abstracción. Ahora, ¿cómo se sostiene justamente? El asunto es, ¿cómo se sostiene esta burguesía que acumula en la Argentina, que requiere de subsidios, una burguesía choriplanera, como decía antes, que requiere de subsidios, de planes que les pague el Estado? ¿Cómo subsiste en una economía que va perdiendo peso en ese mercado mundial? Porque no hay que pensar en la Argentina por fuera del mercado mundial. Entonces, en esa Argentina que va perdiendo peso en el mercado mundial, y esa burguesía no se sostiene en el poder de otra manera que no sea empobreciendo a la propia población, porque es la forma que tiene ella misma de subsistir. Entonces, a nadie le gusta, yo calculo que a ninguna le conviene que haya tanta pobreza y demás, ningún país, de hecho es políticamente muy peligroso. Ahora bien, tiene que ver con esas contradicciones del capitalismo que de otra manera en la Argentina no se sostiene. ¿Y cómo se sostiene esa burguesía? En un ataque sistemático a la clase obrera. Por supuesto que esto puede cambiar. ¿Tiene solución esto desde su punto de vista? Por supuesto. Vos lo mencionaste al principio, yo soy parte de un espacio llamado Vía Socialista y tenemos un programa para resolver esto. Un programa más inmediato y un programa de más largo plazo. El socialismo resuelve todos estos problemas, porque justamente elimina la existencia de la propiedad privada y una serie de cuestiones, pero en lo inmediato uno puede relanzar la economía argentina colocando, por ejemplo, al Estado, ¿no?, como el elemento dinámico para, por ejemplo, crear empleo, creando empresas estatales. Uno podría decir, bueno, pero esa experiencia ya existió, eso no dio resultados, sí, macanudo, pero acá estamos hablando de crear empresas estatales que sean productivas, que puedan competir en el mercado mundial, donde el sujeto, quien dirija, quien planifique, sea la clase obrera. Entonces, cuando uno invierte esa situación, porque hasta ahora hemos estado en presencia de un Estado bobo, ¿por qué resurge con tanta fortaleza el consenso liberal? ¿Por qué ahora todo el mundo critica al Estado, porque este es un Estado que no sirve para nada y demás? Y porque hemos estado en presencia de un Estado bobo, es decir, un Estado que subsidia a la burguesía, que encima no hace otra cosa que acumular en sus bolsillos ganancias
para no relanzar la economía, porque en realidad la economía no crece. Entonces el Estado despilfarra un montón de plata vía subsidios, planes, programas. Está bien, doctor, pero entonces yo no lo definiría, bueno, esto es personal mío, como un Estado bobo, sino un Estado presente a favor de un sector de la burguesía y no un sector de los trabajadores. Sí, claramente, en eso estamos de acuerdo. Yo digo, decimos un Estado bobo en el sentido de que el Estado, en lugar de resolver un conjunto de problemas y de necesidades sociales, efectivamente resuelve o busca resolver intereses de una fracción de la población, o sea, de la burguesía, de una clase social, y de ese modo es como que se va mordiendo la cola, porque uno no ve un Estado eficiente, uno ve un Estado justamente que cada vez es peor, con servicios públicos cada vez peor, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar, el Estado que aparece como para resolver problemas de la población, en realidad en este caso termina empeorándolos. Nosotros lo que decimos es, acá tenemos que relanzar un Estado para crear empresas estatales que produzcan valor real, que puedan competir en el mercado mundial, o bien que sean sustitutos de otros productos para que ellas puedan ser productos exportables. Tenemos algunos avances, por ejemplo, con algunos ingenieros que están trabajando en esto. Es decir, existe la posibilidad de planificar una economía y de empezar a resolver los problemas del empleo y de la pobreza, pero eso presupone planificación, organización, y eso lo puede hacer solamente el Estado. Es decir, no podemos darle ese dinamismo a una burguesía que en realidad ha hecho hasta ahora todo lo contrario. Nicolás, le hago la última de mi parte. Bueno, parte de esto de quitar los subsidios a las empresas y es parte del discurso de Javier Milei. Javier Milei dice que le va a sacar los subsidios a las empresas. Dijo que le va a dar el control de Aerolíneas Argentinas, obviamente, ¿no? Si llega a la presidencia, a los empleados. O sea, parte del discurso de Milei es ese, de que él le va a quitar a todas las empresas los subsidios que tiene por parte del Estado. Es que sí, el problema que plantea Milei, sí. Porque, a ver, nosotros estamos de acuerdo con sacarle los subsidios a las empresas. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es que las empresas se hagan cargo de resolver el problema del empleo. En eso consiste el consenso liberal, en darle al sector privado la resolución de los problemas del empleo, cuando en realidad el sector privado viene expulsando gente históricamente. Entonces es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Acá hay que sacarle los subsidios a las empresas privadas para que el Estado utilice esos recursos para producir sus propias empresas, crear sus propias empresas estatales, y de ese modo crear empleo y resolver el problema de la desocupación. Doctor, esa es una cosa, sí, sí. Entonces digo, acá hay una diferencia profunda con el consenso liberal. ¿Por qué? Porque el consenso liberal que dice, y hay que apelar a la expectativa de los empresarios. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, que inviertan. Ah, sí, pero si hasta ahora no han invertido, si la Argentina, así como está, no es rentable, si lo único que han hecho la burguesía es quedarse con un montón de recursos que produce la clase obrera argentina. En ese sentido hay que decir, no le demos más subsidios a las empresas privadas, usemos esos recursos como Estado para planificar una economía y organizarla de otra manera. Doctor, la última de mi parte y agradecerle la gentileza. Una antes que tiene que ver con la pronunciación nomás. ¿Cómo es? ¿Vilanova o Villanova? Cualquiera de las dos. Es italiano, así que si quiere decir Vilanova puede decirlo también. Y una curiosidad que no tiene nada que ver con esto, pero se los tengo que preguntar. ¿Tiene algún parentesco con el músico, con Don Vilanova? Sí. Yo entiendo que no. Entiendo que me acordé, digo, le voy a preguntar. Y ahora sí, volviendo y a lo último, yendo y agradecerle, doctor, por todo este tiempo. Según usted, si tuviéramos que hacer un ranking de Alfonsín a esta parte, a Alberto Fernández, ¿no? Incluido. Según usted, ¿cuál fue el gobierno que más hizo, más allá de los números, ¿no? Que más hizo para bajar la pobreza, y cuál fue el que por allí hizo, no digo a propósito, o le salieron mal las cosas o lo que fuere, y hizo todo mal, digamos, y se le fue para arriba la pobreza? No golpee, que se escucha.
Y es que es una pregunta así planteada difícil de responder, porque yo te podría decir ninguno. Y mucha población y mucha gente dirá, no, bueno, pero pará, porque acá tuvimos, por ejemplo, programas de empleo, Sí. subsidios, asignación universal por hijo, muchos programas que buscaban en su filosofía y demás reducir los niveles de pobreza, Sí. y sin embargo, a la larga lo termina agravando. Y además hay que pensar muy bien cada programa, porque, por ejemplo, en los recursos de la asignación universal por hijo, ¿de dónde salen? De la caja del ANSES. Y una parte de esa caja del ANSES está cubierta con recursos que brotan de la clase obrera ocupada registrada. Sí. Conclusión, buena parte de la política social utilizada supuestamente para reducir la pobreza es plata que sale de otra fracción de la clase obrera ocupada y mejor paga. A eso se le llama la famosa redistribución de los ingresos, lo cual es un absurdo, porque en realidad es plusvalía que se saca de un lado y se recicla en el otro. Sí. Dicho de otra manera, la burguesía nunca paga nada. Está bien. Los impuestos brotan del bolsillo de la clase obrera. Y toda la caja que se usa de la ANSES es caja de plata que sale de la clase obrera. Entonces, ¿qué gobierno ha hecho algo por los pobres? Y siempre se le ha sacado a una parte de la clase obrera y se les ha dado a otra. Pero, por ejemplo, para ser más directo, ¿para usted fue lo mismo, digamos, lo que dice el kirchnerismo, la década ganada, que los 4 años de Macri? Y a ver, son momentos distintos. El macrismo no hizo algo muy diferente a lo que hacía Cristina, ¿eh? Ahí no hay grandes diferencias. Sí. Cuando uno observa los indicadores sociales, que es, digamos, mi especialidad, no hay grandes... Todo el mundo decía que Macri venía a quitar todos los planes y demás. No solamente no los quitó, sino ¿Los que incrementó? Los incrementó. Mm. Entonces, ¿de qué nos están queriendo hacer creer? De que Macri es el... Está claro, probablemente... Si uno escarba un poquito, defienden por ahí intereses, a fracciones diferentes de la burguesía. Ahora Macri está hablando con que, bueno, se tiene que venir el segundo tiempo. Eso que vieron fue el primero, ahora se viene el segundo y demás. Bueno, a ver, hay un consenso liberal en marcha que incluso coloca al propio gobierno oficial en esa misma línea. No nos olvidemos que fueron Alberto, Cristina y Massa los que pusieron un límite a la creación de empleo en el sector público nacional. Un límite a la creación de nuevos vacantes de nuevos cupos para los planes sociales, y no solamente hicieron eso, sino que ahora están reduciendo la cantidad de planes sociales. Sí. Y entonces cuando hablamos de menemismo, de macrismo y de neoliberalismo, ¿de qué estamos hablando? Sí. Si acá el gobierno oficial está haciendo lo mismo. Doctor, y la última, ahora sí. ¿Hay una derechización de la sociedad en general, como se está diciendo por estos días, o no comparte esa teoría usted? No hay una derechización, hay un hartazgo social. Hay un hartazgo social que por ahora se canaliza... Sí. Pero eso no puede canalizar para vía derecha, porque digamos, cuando hay hartazgo se puede haber dos salidas, o por izquierda o por derecha, ¿no se está virando un poquito a la derecha o no? Sí, a ver, puede ser que aparezca un personaje más derechoso y que asuma la presidencia. Ahora, hay encuestas incluso que hablan de eso, de gente que dice yo quiero votar a Milei, y cuando les van diciendo, sin decirle que son propuestas de Milei, ¿usted está de acuerdo con que se expulse a 1 millón de empleados del Estado? Y no. ¿Y usted está de acuerdo con bajar todo el gasto social y que la población siga padeciendo el hambre? Y no. Y entonces, ¿en qué quedamos? Me parece que acá estamos en presencia de una situación de un hartazgo social notable, donde da una oportunidad para pensar las ideas y difundir las ideas socialistas, y donde, a ver, el resultado después electoral puede dar para cualquier lugar, pero no creo que sea una derechización de la población, sino un hartazgo social donde todo lo que hay, todo lo que ofrece la burguesía en cuanto a candidatos políticos están siendo cuestionados. De allí, por ejemplo, el crecimiento en las últimas elecciones de, por ejemplo, el llamado voto bronca, o la gente que no va a votar o que vota en blanco. Ese hartazgo social se está manifestando por ahora en ese campo más electoral.
no sería extraño que frente a una agudización de la inflación empecemos a ver situaciones más parecidas a las del 2001 que otra cosa. Doctor, le vamos a agradecer por estos minutos con nosotros, nos hemos quedado sin tiempo y seguramente lo vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, un gustazo y por supuesto estamos a su disposición para cuando sea necesario. Muy amable, doctor. Feliz día el lunes. Feliz día el lunes. Feliz día para ustedes también el lunes y para todos los oyentes que estén escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.